Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Bienvenidos a Radio Colectivo Peseta. Hoy en Protagonistas contamos con la presencia de Anaís, gestora editorial de la compañía de libros Malas Compañías. Bienvenida. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues para comenzar esta entrevista nos gustaría que nos explicaras en qué consiste pues un poco el trabajo que realizáis en la editorial y en qué se diferencia esta del resto de editoriales. Vale, pues mira, te cuento. Fundamos esta editorial, Ana Cristina Herreros y yo, en el 2014. Ella es editora, llevaba muchos años trabajando para Siruela, para una editorial grande, y yo soy educadora social. Entonces, entre las dos queríamos unificar esos dos mundos, intentando hacer lo que mejor sabía hacer Ana, que eran editar libros, pero con un trasfondo social, con un trasfondo cultural, con un trasfondo que tuviera impacto en la sociedad, que era mi entorno, ¿no? mi sitio de trabajo. Y empezamos así. La diferencia más grande que tenemos con otras editoriales es que publicamos cosas que no publica otra gente. Tenemos, por ejemplo, cuentos de tradición oral, recopilatorios, que hay muy poquitas editoriales que publiquen en España. Tenemos libros que hablan sobre otro tipo de personajes, otro tipo de protagonistas. Tenemos libros que hablan sobre personas neurodivergentes, tenemos libros que hablan sobre personas sin hogar, y todo esto para niños y jóvenes. Pero además tenemos libros que tienen proyectos sociales anclados, libros en los que la creación del libro se hace en países subsaharianos, de África subsahariana, y donde el importe el beneficio del libro que se obtiene de la compra va para pagar proyectos sociales, culturales o de género en esos sitios en los que recogemos estos libros, estos cuentos. Entonces, no conozco otra editorial que aúne esas dos facetas como de manera tan íntegra, ¿no? Que sea como tan continuo esa colaboración entre los libros y los proyectos sociales. Sí, la verdad que aparte de lo que has explicado de la solidaridad en la que el importe del libro va destinado a solucionar este tipo de, bueno, a intentar solucionar más bien este tipo de problemas, es muy importante los valores que transmitís. Y me gustaría preguntarte ahora qué impacto queréis generar en la sociedad con estos libros que transmiten estos valores. Pues mira, nos gustaría sobre todo que el impacto fuera eso, ¿no? Que fuera cultural y que fuera intercultural sobre todo, o sea, que entendiéramos todos que no somos una cultura mayoritaria ni superior, sino que el mundo se compone de un número diversísimo de culturas. Incluso dentro del mismo país hay culturas súper diversas unas de otras, y entonces nos parecía como súper importante la educación en valores a través de esa interculturalidad, ¿no? Y de ese valor en las culturas que parecen minoritarias, pero no lo son, solo que no estamos, desde Occidente estamos muy poco informados sobre lo que pasa más allá de Europa. Y desde aquí queríamos colaborar con eso, ¿no? Con dar visibilidad a culturas que se creen minoritarias o que están minusvaloradas. Y luego, en los proyectos que tenemos en África, colaboramos con proyectos muy diferentes unos de otros. Dependiendo del pueblo o de la zona a la que hayamos ido, el proyecto colabora con la problemática que nos hemos encontrado. Sí, como has dicho, vuestros libros están destinados sobre todo a niños y a personas jóvenes. ¿Y por qué es tan importante que, en el caso de los niños muy pequeños, por qué es tan importante que lean estos libros, vuestros libros? Mira, pasa una cosa, y es que cuando los niños son muy pequeñitos, con 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, toda su realidad se compone de las cosas que leen en los cuentos o que ven en la tele.
Si no les ponemos otro tipo de personajes o otro tipo de cuentos al alcance, ellos crecen con una realidad muy chiquitita. Crecen pensando que el mundo se compone de cosas como muy cerradas, ¿no? Muy básicas. Si miramos un poco los libros infantiles, ahora menos, pero hasta hace 10 años eran ratoncitos, princesas, caballos, gatos, cerditos. Eran muchos animales y personajes, pues eso, ¿no? La princesa, el rey, un poco, pues eso, ¿no? Que viene de una tradición oral española, pues de principios de siglo. ¿Qué queremos nosotras? Abrir esa realidad a los niños chiquititos para que aprendan que este mundo lo compartimos con muchas otras personas. Claro, he hablado de los niños como hasta 8 o 9 años porque a partir de esa edad sí que es verdad que la relación con el grupo de iguales, salir a la calle, el mercado, pues sí que ven y pueden vislumbrar que hay otro tipo de realidades, ¿no? Pero incluso dependiendo de la zona en la que vivas o dependiendo de cuánto salgas o no de casa o al parque o donde sea, también tienes una realidad muy cerrada. O sea, yendo al parque o yendo al cole, ves una realidad muy estrecha de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, tenemos una colección, La gente también cuenta, en la que son álbumes ilustrados que tiene lo que hablábamos antes, ¿no? Protagonistas de colectivos invisibilizados o en riesgo de exclusión. Gente que existe también y que merecen que sean vistos, sobre todo porque vienen de problemáticas o tienen un contexto muy difícil de socialización y si no los vemos se agrava mucho más ese contexto. Entonces, creemos que viendo y poniendo el foco y visibilizando ese tipo de colectivos, pues conseguiremos que lo tengan un poquito más fácil. Pues sí, la verdad que es muy importante que sobre todo los niños pequeños vean que hay más allá de lo que ven ellos pues en su barrio, en su casa, y que al final hacéis una labor súper importante de educación. Entonces, por si hay algún padre, alguna madre que nos está viendo que quiere enseñarle alguno de estos cuentos, ¿qué libros le recomendarías a los alumnos pues, de infantil, de primaria y de la ESO? Vale, mira, pues te cuento. Desde prelectores tenemos, por ejemplo, La carrera, que es un álbum ilustrado que ha escrito Charo Pita, que trata sobre una carrera que echan 3 amigos. Y así es la sinopsis, ¿vale? Es verdad que tiene una peculiaridad y es que de los 3 amigos, una de las peques va en silla de ruedas, otro es un peque con TEA, es un peque con autismo, con condición autista, y el otro es un peque neurotípico, pues lo que llamaríamos alguien normal, ¿no? Neurotípico. ¿Qué pasa? Que corren de manera diferente. Y entonces, pues cuando van bajando una cuesta, pues gana la amiga que va en silla de ruedas. Cuando van en línea recta, gana el peque que corre como correría alguien normal o alguien neurotípico, pero gana la persona con diversidad neuronal, ¿no? Gana la persona con TEA, el niño con TEA. No tiene mucho más, habla de respeto, habla de que cuando ganan y suben al podio, pues en vez de aplaudir porque el sonido le aturde, pues hacen el gesto de aplaudir de la gente sorda y hablan de que en vez de abrazarlo porque no les gusta el contacto físico, pues le entregan una medalla de chocolate. ¿Vale? Pero es verdad que es un álbum ilustrado donde hay un juego y donde hay otros personajes, que es gente que existe, son niños que existen y que a través de este libro pues se pueden sentir incluidos, ¿no? Puede ser un libro estupendo para una biblioteca de un aula donde haya peques con TEA o de una biblioteca de centro para que esté al alcance de todos los niños, ¿no? Tenemos otro libro, Hogar, que habla del sinhogarismo, que habla de cómo una persona, un adulto, llega a la calle, llega a no tener hogar. Y es un libro que hemos editado sin palabras, solo tiene una frase a mitad de
a mitad de cuento, porque nos parecía importante que dependiendo de la madurez del lector y de la lectora, se pudieran sacar unas conclusiones u otras sobre el libro. Es un libro que tiene dos comienzos, tiene dos historias. Por un lado está la historia de la persona sin hogar y por el otro está la historia de un niño que se encuentra con esa persona sin hogar y al cual esa persona sin hogar le va a contar cómo ha llegado a vivir en la calle. Y entonces, pues bueno, es un libro súper ilustrado y que puede venir acompañado de una lectura por parte del adulto o puede ir simplemente por parte del prelector, ir viendo las ilustraciones. Luego, para más mayores, tenemos una colección maravillosa que se llama Mujeres y son libros que intenta visibilizar a la mujer. Entonces, tenemos sobre todo libros que tienen que ver con biografías, porque es verdad que hay, bueno, yo no sé ahora mismo en el cole, pero en mi época, cuando estudiábamos la generación del 29, ilustradores, autores, pintores, la inmensa mayoría eran hombres. Entonces, es verdad que nosotras hemos estado un poco ocultas a lo largo de la historia, pero es verdad que no hemos dejado de hacer cosas, aunque no se viese de la misma manera, ¿no? Entonces, por ahí intentamos visibilizar a mujeres que han hecho cosas importantes y que quizás pues, no llegan de la misma manera que como nos llegan los hombres, ¿no? Y entonces, pues tenemos un libro que habla de maravillosas, que son mujeres que vivieron en el barrio de Maravillas, en el barrio de, ahora se llama Malasaña, en Madrid, en el Distrito Centro, y está Rosa Chacel, hay una leyenda maravillosa, Rosalía de Castro, hay muchas mujeres, cuenta la historia de las verduleras del 2 de mayo y está súper bien. Y este es un libro pues para primaria y para secundaria maravilloso. Dentro de las cosas que hacemos para secundaria tenemos una colección que son novelas de autores africanas traducidos por primera vez al castellano. Y ahí hay algún libro, suelen ser novelas que tienen como un formato más adulto, pero es verdad que hay alguna que para secundaria estaría muy bien y vuelve otra vez un poco a visibilizar que en el continente africano hay una producción literaria maravillosa que no nos llega porque no estamos traduciendo. Entonces, hemos empezado a traducirla para que nos puedan llegar aquí, ¿no? Y luego, para terminar, tenemos una colección que se llama Serie Negra, que es la colección que está anclada a estos proyectos que tenemos en África, que tenemos dos versiones. Tenemos como una versión grande, más ilustrada, tapadura, que quizás sería para un peque más, pues eso, de infantil o primaria. Y luego tenemos la versión escolar, como un poco más chiquitita y más tapa blanda, que quizás sería pues para más finales de primaria o secundaria. Y te cuento, tenemos un libro que hemos recogido, son cuentos tradicionales de Senegal, que colabora con una biblioteca en la Baja Casamance y con las ganancias de este libro lo que hacemos es pagar a un profe de francés que está alfabetizando a las mamás del pueblo, porque los niños tienen acceso a la escuela, pero esas mamás no han tenido. Y luego, pues, provee de libros y de talleres a la biblioteca, ¿vale? Talleres de animación. Está ilustrado por los niños de Senegal y recogidos los cuentos. Bueno, los cuentos son recogidos por Ana Cristina Herreros, que viaja al país del que sea protagonista el libro, y viaja con Dani Tornero, que es el ilustrador. Entonces, mientras Ana recoge los cuentos con la grabadora, el ilustrador hace talleres de ilustración con los niños. Y con todo eso montamos el libro. Este en Senegal, este en Mozambique, y este de Mozambique, por ejemplo, colabora con un centro de día para personas con albinismo, porque las personas negras albinas, no en todos los países de África subsahariana, pero hay 3 o 4 países en los que lo pasan bastante mal, son muy discriminados. Mozambique, Tanzania, a veces son perseguidos también. Entonces, bueno, este libro colabora con África Directo, con una ONG que a su vez colabora con un centro de día para las personas con albinismo.
Tenemos el libro de la selva, de los pigmeos vaca, que colabora con Cerca y Lejos, que recogimos en Camerún, en la selva camerunesa, y colabora con unas escuelas que tiene Cerca y Lejos en la selva. Sí. De hecho, la semana pasada estuvimos entrevistando a una persona que es coordinadora en esa ONG, en Cerca y Lejos, y la verdad es que hacen una labor también súper importante y vosotros la visibilizáis más en los libros, así que... Sí, las ganancias del libro van para ellos y ellos repercuten esas ganancias en esos proyectos que os contaron el otro día. Entonces, al final es una maravilla porque nosotras no tenemos como infraestructura para colaborar de manera directa en África, pero hay organizaciones, asociaciones, fundaciones que están haciendo una labor maravillosa y que necesitan fondos para poder seguir llevándola a cabo. Como nosotras lo que sabíamos hacer es libros, pues será como nuestra manera, ¿no?, de conseguir esos fondos para poder colaborar con ellos. Dentro de esa colección, el último es El hombre cebú y la hermana pequeña, que es un libro de cuentos que hemos recogido en Madagascar, de las niñas de la calle, y colabora con la Fundación Agua de Coco, que tiene casas de acogida para esas niñas. Tiene para niñas y para niños, pero fundamentalmente la población que está más desfavorecida son las niñas en este caso, en este país. Y luego de esa colección más grande sale una chiquitita, que es esta que te he enseñado antes, que son una selección de cuentos de los libros grandes, pero en un formato diferente, ¿no? Tapa blanda, más chiquitita, con la letra un poquito más grande también. Quizás para niños que estén empezando a leer es un poco más fácil, ¿no? Porque va como así como por capitulillos. Y con esta colección lo que estamos haciendo es, por ejemplo, con la de Senegal, hemos impreso 1000 ejemplares en castellano y 1000 en francés. Entonces, cada vez que compráis uno, estáis pagando el castellano y estáis pagando el de francés también. Hemos mandado esos 1000 ejemplares a Senegal y se han repartido de manera gratuita de vuestra parte a bibliotecas, colegios, centros culturales, institutos. Y entonces es también una manera de hacer una devolución cultural para que ellos vean que sus cuentos tradicionales están también por escrito. Y lo hemos hecho con un objetivo muy concreto, y es que tenemos esta sensación de que la literatura, cuando es oral, cuando son cuentos de tradición oral que se cuentan, parece que no tienen el mismo valor que cuando es escrita, que cuando tienen un libro. Entonces hemos querido poner su tradición oral en libros para que vieran que sí que tienen el mismo valor que cualquier novela de cualquier autor famoso. Y hemos hecho lo mismo con los cuentos del erizo y hemos repartido 500, hemos hecho 1500 y hemos repartido 500 de manera gratuita en las bibliotecas y en los coles de los 5 campamentos, de las 5 wilayas de los campos de refugiados saharauis. Estos los hemos mandado en castellano porque ellos se alfabetizan en árabe y en castellano también, entonces saben leer castellano. Y hemos hecho lo mismo en Mozambique. Y lo que hemos hecho en Mozambique, que es algo un poquito especial, es que no hemos repartido los libros en todos los colegios, sino que sobre todo estamos repartiendo los libros en portugués en coles donde hay niños con albinismo, para que desde el aula se pueda trabajar en que los cuentos que escuchan los niños con albinismo son los mismos cuentos que escuchan los niños pigmentados, porque son niños igual, no son seres mágicos, no dan mala suerte, no pasa nada con ellos, no hay nada de esto que les hace estar discriminalizados luego en su casa. También un poco para romper con esta problemática y que en las futuras generaciones dejen de perseguirlos. Sí, la verdad es que para mí todos estos libros deberían estar en todos los colegios y que todos los niños tuvieran acceso a leerlos para descubrir pues la diversidad, que es básicamente, me parece que es lo que tienen más en común todos los libros, es la diversidad y que de verdad entiendan que es importante valorar a todo el mundo igual y respetarle igual. Y bueno, esto lógicamente debería estar en los colegios, en las bibliotecas de los colegios, ya que igual hay padres que no
que no comprarían de primeras un libro para sus hijos. Entonces, ¿qué otros proyectos organizáis con colegios? Mira, nosotros tenemos actividades, están en nuestra página web, tenemos actividades para coles. Entonces, esas actividades básicamente están organizadas en una especie de semana del libro, en la cual yo hago talleres de interculturalidad, de educación en valores, de educación a la diversidad a través de los libros. Hacemos talleres para infantil, para primaria y para secundaria, en los que hablamos, pues eso, ¿no?, de la neurodiversidad a través del libro de la carrera. Hablamos de la interculturalidad a través de los libros de la serie negra. Hablamos de el derecho a la paz a través de un libro que tenemos con cuentos de Ucrania, con cuentos para niños de Ucrania. Hablamos de muchas cosas. Hacemos manualidades, leemos cuentos y, sobre todo, hablamos de todos estos temas transversales tan importantes, ¿verdad? Siempre estas actividades están finalizadas con una feria del libro, que intentamos hacerlo al final de la semana, en la cual es muy divertido porque hacemos una feria del libro en el patio y entonces yo saco todos los libros para que los papás puedan venir a comprar el que ellos quieran, pero son los peques del cole, son los niños y las niñas del colegio los que van a vender esos libros, porque como ya hemos hablado de ellos en clase, ¿no?, y se los conoce muy bien, pues van a ser ellos los que se vendan de unos a otros los libros. Entonces, es una actividad muy bonita. Y además también tenemos exposiciones de algunas de las ilustraciones de los libros. Tenemos una exposición de Maravillosas con las mujeres que vivieron en Malasaña, que rotó por las bibliotecas de la Comunidad de Madrid hace un par de años. Ahora en Navidad va a estar en un centro cultural en la calle Palma, en Madrid también, en el de Artes. Y está disponible también para poder estar, pues, en cualquier centro o en cualquier biblioteca. Tenemos también ilustraciones de los libros de África, tenemos de los cuentos del Sáhara y del libro de la selva tenemos otra exposición también. Porque si yo quisiera comprar o acceder a algún libro de vuestra editorial, ¿dónde podría encontrarlo? Mira, nosotros en la web tenemos tienda online y desde ahí puedes encontrar el que tú quieras. Pero sí que es verdad que esto de la cadena del libro no sería posible sin los libreros. Entonces, también queremos pues motivaros para que vayáis a vuestra librería de barrio, para que en la medida de lo posible no compremos en grandes superficies, pero en todos los barrios del mundo hay una librería chiquitita con un librero o con una librera que lleva ahí muchos años dedicándose al libro, que probablemente sea el que mejor os pueda recomendar un libro si de repente no sabéis muy bien qué leer, y que si pedís alguno de nuestros libros, aunque ellos no los tengan en ese momento, porque somos una editorial pequeñita y a veces no llegamos a todas las libreras, se los podéis pedir. Podéis ir, pedirle uno de nuestros libros y el señor librero o la señora librera se va a encargar de pedírselo al distribuidor que os hará llegar el libro. Entonces, tenéis la opción de la tienda online, pero a mí siempre me gusta un poquito más que los libros pasen por las manos del librero. Hay una cosa importante también y es que hay algunos coles en los que los peques podéis pedir al bibliotecario del centro los libros que os apetecen, los ponen en una lista y luego a final de año o a principio ven qué libros pueden comprar y cuáles no, con el dinerito destinado para eso. Y luego en las bibliotecas públicas también hay una lista en la cual tú puedes apuntar los libros que en la biblioteca no hay que tú quieres leer, porque la biblioteca es un servicio público, a veces se nos olvida, y además de que nuestros libros suelen estar en las bibliotecas de préstamo, pero si de repente vais a una biblioteca y no encontráis el libro, le podéis pedir al bibliotecario que lo pida. Y entonces ese bibliotecario, pues eso, una vez al año, 2 veces al año, compra libros con los listados de los libros que vosotros les pedís. Has mencionado a los libreros, que son una parte importante del proceso del libro como tal, y nos podrías explicar un poco, al ser una editorial pequeñita, conocéis muy bien cuál es el proceso de creación de un libro, el proceso completo. Sí,
Pues mira, normalmente un libro parte de una idea, ¿no? Alguien que está pensando y se le ocurre algo que merece ser publicado, algo que merece ser contado al resto del mundo. Y entonces nos llega una propuesta a la editorial. Normalmente recibimos propuestas que tienen que ver con nuestro catálogo. Entonces, cuando alguien nos manda un cuento que ha escrito o un libro, pues nos dice: te he mandado este cuento, te he mandado este libro porque he visto tu catálogo y publicas cosas que se parecen, ¿no? Entonces te lo mando. Nosotras lo vemos, a veces viene solo el texto, a veces viene texto e imágenes, y alguna vez nos ha pasado que viene solo las imágenes y tenemos que buscar a alguien que escriba ese texto. Pero tengamos lo que tengamos, si nos gusta y nos parece que es importante publicarlo, buscamos lo que falta. Buscamos al ilustrador si faltan las ilustraciones, buscamos al autor si falta el texto. Cuando tenemos las dos cosas, se corrige. Hay un corrector de estilo que corrige ese formato, ¿no? Luego también hay una editora que está supervisando todo ese trabajo, ¿no? De que las imágenes tengan que ver con el texto, que estén puestas en el sitio en el que tienen que estar puestas. Luego hay un maquetador. Hay alguien que le da forma a eso, que pone, pues eso, ¿no? Ordena las imágenes, ordena el texto, que no quede una línea a medias fuera de una página, que los márgenes estén iguales, en la cubierta, que la portada tenga toda la información imprescindible, y todo esto lo hace el maquetador o la maquetadora. En nuestro caso, maquetadora. Cuando el libro ya está maquetado, hay imprenta, y entonces es otro agente más, ¿no? Nosotras ahora mismo imprimimos con varias imprentas. Sí que es importante, lo primero, que el papel de esa imprenta sea papel FSC, papel que no deforesta la selva, sino que se obtiene de talas específicas en las que se tala y se replanta, ¿vale? Otra cosa es que siempre imprimimos en España o cerca de España, hemos impreso también en Portugal, pero no imprimimos libros en China, y esto es importantísimo porque hay muchísimos álbumes ilustrados impresos en China de editoriales enormes, y nosotras intentamos no imprimir libros en países donde no hay convenio de los trabajadores. O sea, imprimimos siempre donde sabemos que los trabajadores tienen una ley que les ampara. Y esto es importante para nosotras porque no solo va de nuestro trabajo, sino que queremos que el resto de personas que intervienen en el proceso del libro todas tengan buenas condiciones para trabajar. Entonces, imprimimos en España o en países de la Unión Europea. Cuando el libro sale de la imprenta, va al almacén, y de ahí yo me encargo de lo que sería la distribución. Se distribuyo directamente a libreras o a un distribuidor que distribuye a las libreras. Depende un poco. Depende un poco de las libreras. Hay libreras o libreros a las que les gusta más trabajar a través de un distribuidor porque es más fácil. A un distribuidor le puedes pedir muchos libros de muchas editoriales diferentes, unas más chiquititas o que trabajan de una manera un poquito más artesanal, pues que no les importa trabajar con un distribuidor, pero luego con editoriales independientes. Y así llegan los libros a la librera. Sí, pues la verdad es que todo lo hacéis bien, todo es pues súper consciente con la situación actual, con problemas que hay en la actualidad que de verdad pasan, sobre todo lo de que seguramente no sea algo tan conocido lo que hacéis de fabricar en España. Países no suelen ser muy buenas, y para mí es pues también súper importante, y me parece que es una gran labor. Con esto me gustaría terminar la entrevista. Muchísimas gracias por hablar un ratito con nosotros, y nada, que ojalá que todos los objetivos que os propongáis en la editorial los consigáis y todos estos libros lleguen al mayor número de niños y de adolescentes posible. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por querer hablar con nosotras y darnos voz, porque aunque nosotras
queremos darle voz a toda esa gente, ¿no?, que está detrás, a todos esos colectivos. Si vosotras no nos dais voz a nosotras, no podemos hacerlo. Así que, bueno, te lo agradezco un montón y nada, espero que nos volvamos a ver.